Salve María. Esta clase va a ser un poco diferente, sin embargo, vamos a continuar con nuestro tema de pronombres oblicuos. Como en la clase anterior vimos algo más específico, características muy específicas de los pronombres átonos, esta clase va a ser una aula de ejercicios. Muy bien, una clase de ejercicios de práctica para ver si aprendimos realmente lo que son los pronombres átonos y cómo los podemos utilizar en una frase. Recordémonos rápidamente. Aquí tenemos nuestra tabla, ya la conocemos. Vamos a fijarnos en los pronombres átonos y a cuál pronombre recto corresponden. Recuerden, ya se los he dicho nuevamente, se los repito nuevamente, que los pronombres átonos pueden ser colocados en una frase antes del verbo o después del verbo. Significa lo mismo, pero si se encuentra al final del verbo puede sufrir modificaciones, tanto el verbo como el pronombre, sobre todo en las terceras personas, singular o plural. Si va al final, recuerden que lleva hífen, aquel guioncito, y el pronombre. Si es la tercera persona, tanto singular como plural, recordemos que puede sufrir algunos cambios. Entonces, veamos y fijémonos rápidamente en esta tabla. La vamos a necesitar mucho para nuestra clase de ejercicios del día de hoy, porque va a ser una prueba para ver si ustedes aprendieron este tema. Veamos, vamos a comenzar los ejercicios. Este ejercicio nos dice: complete a frase com o pronome átono correto. Complete la frase con el pronombre átono correcto. Sobre todo vamos a ver aquí primera y segunda pessoa do singular y plural. Entonces, recuerden, primera persona y segunda del singular y plural. ¿Cuáles son? Eu, tú. Nós, vos. Primeras y segundas, singulares y plurales. Entonces, vamos a ver si se acuerdan de cuáles son los pronombres átonos que les corresponden a cada uno de ellos. Veamos el ejemplo. Ele já, una línea, conheceu. Aquí nos indica que nos está pidiendo el pronombre átono de la persona del pronombre recto nós. Nós es primera persona del plural. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el pronombre átono que le corresponde? Dos. Muy bien. Entonces esta frase quedaría: ele já nos conheceu. Él ya nos conoció. Fíjense que es muy fácil y muy parecido al español. Entonces, en esto consiste este ejercicio. Vamos a ver si ustedes me van a acompañar y me van a ir respondiendo. Aquí nos muestran entre paréntesis el pronombre recto y tenemos que colocar el átono correspondiente. O senhor pode ajudar. El pronombre recto que está entre paréntesis es primera persona del singular. ¿Cuál es el pronombre átono que le corresponde? Me, muito bem. O senhor pode me ajudar. El señor puede ayudarme. Recuerden que puede estar al inicio, antes del verbo, o puede estar al final del verbo, como lo estamos viendo aquí. O senhor pode ajudar-me. Suena más bonito, más parecido con el español, pero, como les digo, en el portugués el orden de los factores no altera el producto. No hay ningún inconveniente que se utilice antes o después. Puede ser según les parezca más fácil, puede ser como les parezca más bonito. No hay problema. Sin embargo, hay unas opciones que son más viables que otras, pero en este caso puede ser tanto una como otra. Recuerden que si el pronombre átono va al final del verbo
lleva hífen y enseguida el pronombre. ¿Listo? Vamos a la siguiente frase. Teus parentes sempre visitam. ¿Cuál es el pronombre átono? Sí, muy bien, muito bem. Tus parentes sempre te visitam. Tus parientes siempre te visitan. Excelente. Digamos, esta frase es más compleja. Fíjense que ahí nos están pidiendo 3 pronombres rectos. Los 2 últimos son los mismos. El primero es eu y el segundo vos. Recordemos cuáles son, qué personas gramaticales son y si es en plural o singular. Entonces, meu Deus e Senhor, dai-me, muito bem, dai-me. Si ven que aquí ya se encuentra después del verbo dai, dar. Mi Dios y Señor, dai-me a graça de amar. ¿Cuál es el pronombre átono correspondiente a vos? Vos, muito bem. Dai-me a graça de amar-vos e servir vos, muito bem. Mi Dios y Señor, dadme la gracia de amaros. Nosotros en español diríamos mejor amarte y servirte, porque en el español tratamos a Dios, en las oraciones lo tratamos como tú y Nuestra Señora también, tú. Sin embargo, en portugués se utiliza más la fórmula vos. Entonces, dai-me a gracia de amar vos y servir vos. Si ustedes ven aquí, vos hace parte de las personas plurales, pero aquí estamos hablando para una sola persona que es Dios en este caso, pero también sirve como vos en cuanto a una persona o vosotros, varias personas. Sigamos. Isso anima muito. ¿Cuál es el pronombre? Nos, muy bien. Isso nos anima muito. Eso nos anima mucho. Fíjense que está muy fácil. Ahora veamos algo más complejo. Transforme a frase com o pronome átono correto. Ahora vamos a ver la tercera persona del singular y plural. Recuerden que esta es la que se modifica más. Entonces, ele viu o ladrão. O ladrão es aquella palabra que yo voy a cambiar por el pronombre átono correcto de la tercera persona. ¿Sí? Este objeto directo es una tercera persona porque yo hablo de él, de ella o de algo, de algún objeto o de você. ¿Sí? Es una tercera persona. Y estos mismos en su plural. Entonces veamos el ejemplo. Ele ouviu o ele viu o. ¿Está antes del verbo o después del verbo? Fíjense que aquí es o. Se mantiene igual, como en su origen. O, a, es el pronombre átono correspondiente a ele, ela. Este es el primer ejemplo. Veamos el segundo a ver si ustedes consiguen responder. O Mário não fechou as janelas. Fíjense aquí el verbo y el objeto directo, as janelas. Mario no cerró las ventanas. Muy bien, o Mário não as fechou. O Mário não fechou-as. Fíjense, antes o después del verbo. En este caso es femenino plural de la tercera persona. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ahora este cambió. Fíjense que ahora el verbo, la forma como se escribe el verbo nos va a indicar que algo va a cambiar en el pronombre y en el verbo también. Recuerden que los verbos que terminan en R, S y Z, cuando se les agrega el pronombre átono, se le retira la R y la vocal que va antes. Si es una A, E y O, A, E, O, necesita algún acento. Vamos a ver si ustedes recuerdan en este ejemplo cómo quedaría.
A Lucía quis ayudarla. Muy bien. Aquí ven las dos formas. A Lucía quis ayudar. Lucía la quiso ayudar. O si va después del verbo, quedaría ella quis ayudarla. Muy bien. Entonces recuerden que la A lleva acento agudo y hífen y el pronombre átono. Veamos el otro ejemplo. Eu vou ver os meninos amanhã. Ver, verbo terminado en R, letra E. ¿Cómo cambiaría? Eu vou vê-los. Muy bien. Eu os vou ver. Yo los voy a ver. Pero también puede ser al final. Eu vou vê-los. Muy bien. Ahora es con L. Lo, la, los, las. Y el verbo cambia. Se le quita la R. Se le agrega el acento a la vocal. Si es A, E, O. Se les agrega su acento propio. Si es I, no lleva ningún acento. Si es U, tampoco lleva acento. Pero si tiene la R, igualmente se la retiramos. La R, la S o la Z. Veamos ahora otro ejercicio. Transforme a frase com o pronome átono correto, tercera pessoa do singular y plural. Pero en este caso vamos a ver qué es lo que va a cambiar. Eles viram o ladrão. Son frases parecidas con las anteriores, pero veamos que ahora el verbo tiene un cambio. Termina en la letra M. Muy bien. ¿Y cuál será el cambio que este verbo o que esta frase va a sufrir? El pronombre átono ya no va a ser o a, sino no, na, o en sus plurales, nos y nas. Muy bien, ¿cómo quedaría esta frase? Eles viram. No, muy bien. El ladrón es tercera persona, es masculino singular. Aquí tenemos las dos opciones. Recuerden que se puede tanto una como la otra. Eles viram no. O eles ouviram. El verbo en este caso no cambia. Sin embargo, lo que me va a indicar cuando termina en M es que el átono ya lleva otra letra diferente que es la N. Viram no. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver si ustedes consiguen responderme. Os meninos fecharam as janelas. Fecharam. Verbo terminado en M. Muy bien. As janelas es femenino plural. Excelente. Entonces, ¿cuál es el pronombre átono que le corresponde al femenino plural de la tercera persona? Sería as, ¿verdad? Pero como el verbo termina en M, quedaría eles fecharam nas. Muy bien. O si va antes del verbo, quedaría eles as fecharam. Ahí quedaría el as como es en su originalmente. Veamos otro ejemplo. A Lucía ajudou a Carmen no trabalho. Bueno, vamos a ver si están prestando atención con este ejemplo. Fíjense en el verbo. ¿Será que termina en M? No termina en M, por lo tanto, no entra en este caso. Pero quería que estuvieran pendientes para ver si aprendieron. Entonces, a Lucía ayudó a Carmen no trabalho. Vamos a cambiar a Carmen por el pronombre átono. Recuerden que el pronombre átono equivale al objeto directo del verbo en la frase y responde las preguntas ¿qué o quién? ¿A quién? En este caso, a Lucía ayudó a Carmen. Entonces vamos a cambiar a Carmen por su pronombre átono. A Lucía ajudou. También puede ser a Lucía ajudou a.
Muy bien, en este caso es a en su origen, original. A es tercera persona femenino singular. Muy bien, entonces no se despisten. Presten atención, tenemos que ver el verbo. Esta frase, os meninos comen os bombons. Los niños comen los bombones, los chocolates. ¿El verbo termina en M? Sí, excelente. Entonces, ¿cómo debería quedar la frase? Os meninos comen. Muy bien. Eles os comen. Cambiamos los meninos por otro pronombre que es el pronombre recto. Eles, tercera persona plural, masculina. Os bombons cambiaría por también plural masculino. Eles os comen. O si va al final, muy bien, lleva el hífen y el pronombre átono nos. Eles comen-nos. No quiere decir que nos están comiendo a nosotros, no. Ellos comen los bombones, comen algo, ¿sí? Eles comen-nos. Ahora veamos la próxima frase. Eles compraron a casa ontem. El verbo es compraron. Ellos compraron la casa ayer. Verbo terminado en M. Sí, muy bien. Y vamos a cambiar a casa, la palabra a casa por su pronombre átono. Es femenino, singular. Muy bien. Tercera persona. ¿Cómo quedaría la frase? Eles compraron. Muy bien. Eles a compraron, si va antes, o si va después, eles compraron na. Muy bien, excelente. Están aprendiendo bastante y es bueno que continúen aplicando estos pronombres átonos en frases simples, en frases pequeñas para no complicarnos al inicio y después que tengamos más vocabulario, ahí sí vamos a poder hacer más frases para ir cambiando estos pronombres uno por el otro e ir practicando mucho más. Espero que les haya gustado esta clase y esto fue un pequeño refuerzo. Salve María, hasta la próxima clase.